Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí para ser de bendición para usted, para su familia, para todos los que siempre nos escuchan. Saludos especiales a todos los hermanos de la Iglesia Armenia, a mis padres, a mis hijos, a todos los amigos que siempre nos escuchan, hermanos de otras iglesias, que Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Y bueno, antes de empezar esta prédica, esta enseñanza, perdón, hechos a su imagen y semejanza, ya vamos por la serie, en la número 9, tenemos un anuncio que este domingo, no, el próximo domingo 10 de octubre, estaremos reaperturando la iglesia. Estamos mandando los mensajes con todas las normas de bioseguridad. Tenemos que ser estrictos para hacer los servicios presenciales. De todo modo, a través de la mensajería estamos mandando todo lo necesario para cuidarnos los unos a los otros. Y bueno, y vamos a hablar un tema muy importante, hechos a su imagen y semejanza. El versículo que siempre leemos es Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso quiere decir que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso quiere decir también que Dios colocó atributos comunicables en nosotros, como lo hemos hablado en todo esto, la fidelidad, la santidad, la justicia. Él colocó eso, y no solamente colocó eso, sino que Dios también, a través de ser hechos imagen y semejanza de Dios, cuando leemos Génesis vemos el deseo que Él tuvo, ese deseo que Él tuvo de hacer al hombre lo máximo de la creación, bendecirlo, honrarlo, ayudarlo y amarlo por siempre. Ahora, sabemos todos que el hombre desobedeció y fue expulsado del Edén. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la clase de hoy, lo que vamos a aprender hoy, hechos imagen y semejanza de Dios, es lo único que es una de lo que demuestra que amamos y que seguimos a Dios. Y eso se llama la obediencia. Dios nos hizo, nosotros podemos ser obedientes bajo, claro, la obediencia está ligada a nuestra voluntad. Nosotros por eso que podemos obedecer, porque tenemos voluntad. Y tener voluntad quiere decir que tú puedes escoger entre el bien y el mal. Eso quiere decir que la obediencia es escoger a través de tu voluntad el bien y el mal. ¿Y cómo sabemos dónde está el bien y el mal? Aquí en su palabra. Ahora, como Dios creó todo ese Edén tan bello y hermoso para Él, para Adán y Eva, cuando ellos fueron expulsados, ese deseo de Dios aún continúa. Entonces, quiero hablar hoy de algo muy importante que Dios puso en mi corazón, que a usted lo va a impactar, pero es necesario hablar de este tema porque el Señor me ha venido diciendo que tiene que ver con la obediencia. La voluntad es el poder que Dios nos da de decidir y escoger. Ahora, no voy a profundizar en todo lo que tiene que ver con la obediencia y la voluntad en todas las áreas de la vida de un cristiano y en sus beneficios. Voy solo a hablar de un tema que los cristianos se les olvida, inclusive hay unos que ni siquiera creen en eso. Y la obediencia y la voluntad al punto máximo que Dios nos va a exigir es exactamente para la salvación. Eso quiere decir que hay un lugar de condenación, que la Biblia lo llama el infierno. Entonces, quiero hablar de la obediencia como la parte, o sea, lo máximo, la máxima expresión de la obediencia es aprovechar la mayor oportunidad que Dios nos da a través de la obediencia y la voluntad para nuestra salvación. Tienes que aprovechar el máximo que Dios nos dio voluntad y nos dio el hecho de ser obediente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo.
Por ejemplo, supongamos que tú no buscaste dirección de Dios y fuiste y compraste un carro. Ok, y compraste el carro y resulta que el carro te salió muy mal, te hizo gastar dinero, lo llevas al mecánico, en vez de ser una inversión fue un dolor de cabeza, y todo porque fuiste desobediente, no buscaste, no le pediste dirección a Dios y fuiste y compraste ese carro. Ahora, ¿qué consecuencia trajo la desobediencia de no buscar a Dios para comprar ese carro que no preguntaste, no buscaste dirección? Te trajo deuda, te trajo escasez financiera. Esa fue la consecuencia de esa desobediencia por no haber buscado dirección de Dios. Pero esa desobediencia, por decirlo así, en parte tiene su solución. Ok, tú vendes ese carro, buscas dirección de Dios, le pides a Dios, Señor, ahora envíame un carro así, así, asado. El Señor te da dirección y compras un buen carro. Ok, ese es como un ejemplo de parte de alguna parte de la obediencia que te puede llevar a tomar buenas decisiones. Pero desobedecer para la salvación, no ser obediente para la salvación, es lo peor de lo peor de lo peor, porque trae consecuencias eternas. Tú podrás, ok, como dijo ahorita, compraste un carro y salió mal, o te enamoraste de una muchacha, o si eres mujer, te enamoraste de un muchacho sin pedir dirección de Dios y tuviste un noviazgo horrible, ok, eso te trajo una consecuencia. Pero la desobediencia para la salvación, mi hermano, eso no tiene precio. Porque déjeme decirle que las consecuencias son eternas. Y vamos a desglosar hoy, porque es un tema muy importante que Jesús lo predicó. Jesús lo habló muchísimo. Jesús habló muchísimo del sitio de la condenación, del sitio de la perdición. Y yo quiero que hoy tú prestes tu máxima atención y seas la persona más obediente en la tierra para que tú no vayas a ese lugar de perdición. Y vamos a ir desglosando esto. Fíjense, Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso quiere decir que Jesús no miente. Todo lo que Jesús habló del infierno, del cielo, de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer, de cómo ser obediente, cómo mantenernos, de cómo perseverar, todo eso es verdad y eso está en la Biblia, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino porque Él es el camino que lleva al Padre y Él es la vida en la tierra y la vida eterna en el cielo, y la verdad porque Él siempre nos va a decir la verdad. Ahora, como nosotros conocemos esta gran verdad, que existe un cielo y un infierno, ya lo vamos a empezar a leer y a desglosar, las personas, déjenme decirle algo que quiero que usted entienda, porque esta clase es demasiado importante. Imagínate que de esto depende la eternidad suya. Las personas que no conocen a Dios, que no leen la Biblia, las personas que no creen de corazón en Dios, que la Biblia no es su única guía aquí en la tierra, su única, donde consultan dónde está la verdad, dónde está la mentira, ellos no creen ni en el cielo ni en el infierno. Ellos viven en un mundo de fantasía. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieran, que pueden pertenecer a una religión, pueden practicar brujería, pueden adulterar, pueden engañar, pueden robar, pueden mentir en los negocios, porque la vida cuando se termina todo se acaba y el infierno y el cielo es aquí en la tierra y más nada. Bueno, esa gente está engañada. Ellos viven en un mundo de fantasía, pero nosotros conocemos la verdad. Ahora, como Dios quiere ayudarlo y puso esto en mi corazón, ¿qué debo hacer? En la máxima expresión de la obediencia para la salvación, lo primero que debes hacer es, escuche bien, escoger, temer y servir a Dios. Vamos a leer Josué, capítulo 24,
el versículo 14 dice, ahora pues, mira lo que dijo Josué, temed, o sea, tengan temor a Dios y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y sirvan a Jehová. Y mira lo que dice, si mal os parece servir a Jehová, entonces escojan hoy a quién sirven. Si a los dioses que antes vinieron vuestros padres, sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero entonces Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces escuche esto, vea, para tu máxima expresión de la obediencia en cuanto a la salvación, estoy hablando ser obediente para ser salvo. Tú también puedes ser obediente para servir a Dios en X o para tu ministerio, pero aquí estoy hablando de la obediencia para ser salvo. Tú tienes que aprender a escoger el camino de Dios, temer a Dios y servir a Dios. Y mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 10. Jesús estaba hablando de la persecución que iban a sufrir los discípulos y él comienza y dice, bueno, voy a leer un poquito más adelantado, dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque de cierto digo que el Hijo del Hombre vendrá, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más los de su casa? O sea, si a Jesús le dijeron endemoniado, le dijeron demonio, ¿cuánto más a nosotros que somos lo menos que Jesús? Entonces aquí viene la parte, dice, así que no le tengan miedo a las personas, las circunstancias, a lo que digan de nosotros. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, que toda la maldad de las personas, no hay nada oculto. Dios todo lo sabe. Pero viene entonces el verso 27, dice, lo que digo en tinieblas, díganlo en la luz. Lo que han oído, proclámenlo. El deber de nosotros. Verso 28 dice, y no teman a los que matan el cuerpo. Porque muchos, los 11, dicen que 11 de los apóstoles fueron asesinados, torturados. Solamente uno murió de muerte natural. Pero vean esto, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tengan temor más bien de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. Tú tienes que aprender a temer a Dios, no al hombre. Tú tienes que tener temor de Dios para que tú puedas obedecer a Dios en todas las circunstancias, no tener temor al hombre. Entonces, si no escogemos servir a Dios y no tenemos temor de Dios, entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, corres un gran peligro que el mundo te envuelva, que lleves una doble vida. Y aquí nos dice que no solamente tienes que tener temor a Dios en las buenas, dice que en las malas, porque dice ustedes van a ser perseguidos y los van a matar, pero no importa si los matan. O sea, que tenemos que tener temor de Dios y escoger a Dios también en las malas y en las pruebas. Entonces nosotros no podemos venir delante de Dios y decir, es que tú no sabes quién fue mi papá, por eso yo soy así. Es que tú no sabes cómo me criaron. Es que tú no sabes el divorcio. Es que tú no sabes. No, mi hermano, tú tienes que obedecer a Dios. No puedes agarrar ninguna excusa para pecar. No puedes agarrar ninguna excusa para hacer lo que tú quieras. Entonces, segundo, en su máxima expresión de la obediencia y la voluntad para salvación es rechazar las tentaciones. Mi hermano, si usted no se quiere perder, tienes que aprender a rechazar las tentaciones. Eva cayó por escuchar y caer en la tentación. Dios le dijo, no comas de ese árbol. El día que comes,
morirás. Ella cayó en la tentación por la influencia de Satanás. Entonces, si tú quieres ir al reino de los cielos, tu máxima expresión en la obediencia para la salvación va a ser esta: rechazar cualquier tentación. ¿Qué le pasó a Judas? Judas nunca rechazó la tentación del dinero y el robo. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia en Juan 13:26 que apenas Jesús dijo: el que coma de este bocado, el que yo le dé este bocado, es el que me va a entregar. Dice que comió el bocado y dice la Biblia que Satanás entró en él. Y Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer ahora, anda ya lo más rápido. O sea, que Judas robó todo su ministerio, engañó, vendió a Cristo, pero al final ya Dios sabía. Entonces, hoy en día hay muchos ministros, muchos pastores, muchos creyentes que llevan doble vida, que salen a escondida con mujeres, que engañan, personas que roban en su trabajo. Pero mi hermano, el final de ese camino es final de muerte. Como Judas pensó que robaba, que iba a hacer de todo y Dios no le iba a descubrir. No, al final dice que Satanás entró en él. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es que entender que Jesús sabe todo, Jesús entiende todo, y tú tienes que rechazar todo tipo de tentación. No te la tires de vivo, no te la tires de astuto, de que tú engañas, de que tú manipulas, de que tú haces. No hagas eso. No te estás engañando a ti mismo. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Ok. Lo tercero, la máxima expresión de la obediencia y la voluntad en buscar la salvación es el arrepentimiento en cada área de nuestras vidas. Esto significa que tú no puedes morir en tu pecado. Vamos a leer Juan 8:21, y mira esto. Otra vez Jesús les dijo, hablando con los judíos, les dijo: yo me voy y ustedes me van a buscar, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no pueden venir. Imagínate, Jesús le está diciendo: yo me voy al cielo, pero ustedes no pueden venir porque van a morir en sus pecados. Entonces, decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice esto? Entonces Jesús dijo: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y le dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Vosotros son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otra parte, que si no piden perdón a Dios y dejan el pecado, ellos iban a morir en sus pecados. Y más adelante, cuando algunos de ellos, luego de esta conversación, si usted lo lee, algunos de ellos se convirtieron, Jesús les dijo: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces ellos respondieron: pero Señor, nosotros no somos esclavos de nadie. Jesús dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo del Hombre, Jesús, los libertare, serán verdaderamente libres. Entonces fíjense esto: la máxima expresión, lo que tú tienes que hacer en obediencia, es no morir en tus pecados. No mueras en tus pecados, debes arrepentirte, debes cambiar. Si mueres en un pecado que repites, no vas a ir a la presencia de Dios, te vas a perder la mayor bendición. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Jesús lo dijo: si tú me buscas a mí, te arrepientes, yo te liberto, yo te libro de ese pecado. ¿Eres homosexual? Dios te puede librar. ¿Eres borracho? Dios te puede librar. ¿Eres drogadicto? Dios te puede quitar la droga. ¿Eres mentiroso? Dios te puede quitar la mentira. Lo único que tienes que hacer es buscar un arrepentimiento. No mueras en tu pecado. ¿Eres adicto a la pornografía? Dios te puede quitar la pornografía, pero no mueras en tu pecado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a leer Lucas capítulo 16.
Lucas 16, vean esto, 16 de 19 a 25, dice que había un hombre rico que hacía banquete todos los días, se vestía con esplendidez, y había una persona llamado Lázaro, mendigo, que estaba a la puerta de ese hombre rico, y Lázaro quería comer, y dice que, bueno, no, él nunca lo vio a esa persona, o sea, nunca ayudó al prójimo, era una persona orgullosa, X, y dice que murió el mendigo y murió Lázaro, y cuando Lázaro estaba en el seno de Dios, el mendigo estaba atormentado en el infierno. Entonces, ¿qué pasó con esa persona que murió en esa condición? Nunca se arrepintió de su orgullo y de su vanidad y de su egoísmo de no ayudar al prójimo. En cambio, miren esta historia, él murió en su pecado. En cambio, miren esto, que está en Lucas 19, Jesús y Zaqueo. Entonces dice que Jesús estaba pasando por un lugar y había un hombre rico que Jesús le dijo, vente, yo tengo que ir a tu casa. Entonces él lo recibió con gozo, y muchos murmuraban porque era un hombre pecador. Entonces, cuando Jesús empezó a predicar, fue tocado el corazón de Zaqueo, y dice, entonces puesto en pie le dijo, Jesús, he aquí, la mitad de mis bienes doy al pobre, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. O sea, hubo un arrepentimiento. Este señor Zaqueo, la diferencia del otro que era rico, que no se arrepintió nunca, y Zaqueo se arrepintió. Mira lo que dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Quiere decir que entre 2 ricos, uno se perdió y uno se arrepintió. Entonces tenemos que buscar el arrepentimiento. Zaqueo no murió en su pecado. Dice, yo voy ahora a dejar de robar, a devolver el dinero a las personas y voy a ayudar a los pobres. Entonces hubo un arrepentimiento. El arrepentimiento siempre va a dar fruto. Ahora, la pregunta es, Pastor Bartan, si esto es real, si esto es una verdad, ¿qué hago? Mire, yo le voy a dar estos consejos, y grabes estos consejos. Se los voy a dar. Aprenda, vamos a leer Marcos 10. Lo primero que tienes que aprender, mi hermano, aquí no hay ni sábelo todo, aquí no hay nadie que sepa más que nadie. Tenemos que aprender a ser como niño. Eso quiere decir aprender a ser humildes, sumisos y obedientes. Mira lo que dijo Jesús. Cuando los niños venían a Jesús, los discípulos los reprendían, y viendo Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Y dijo, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Eso quiere decir que tenemos que recibir la palabra humildemente, tenemos que ser humildes, sumisos, recibe la corrección, la palabra, obedece como un niño. Si no haces eso con la palabra de Dios, o con tu pastor, o con tu líder, o lo que sea, no vas a entrar al reino de los cielos, porque va a haber orgullo en tu corazón, vas a rechazar las cosas, tu misma mente va a analizar, esto es bueno y esto es malo, bueno, esto sí lo hago y esto no lo hago. No, tiene que ser humilde. Mire, lo segundo que tienes que hacer está en Juan, capítulo 10. Lo otro que tienes que hacer, aquí está, Juan capítulo 10, mira lo que dice Jesús. Dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta de redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera, todas las propias van delante de ella, y las ovejas la siguen porque conocen su voz. Escuche, lo otro que yo te aconsejo es aprende a oír la voz de Dios, busca su dirección. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. La mejor forma de buscar la dirección de Dios está en la Biblia. Pero si hay algo que tú vas a hacer que
necesitas tomar una decisión importante, ponle señales a Dios, dile: Señor, por favor, yo quiero hacer esto, muéstrame mejor camino, si esto es tuyo, abre la puerta, si no es tuyo, cierra la puerta, pero aprende a escuchar la dirección de Dios. Eso te va a ayudar a la entrada al reino de los cielos, porque vas a ser una persona obediente. Lo tercero, el tercer consejo que te puedo dar está en Lucas capítulo 22. Dice Lucas 22, ok. Para ver, no, puse los versículos, pero no puse el capítulo. Ya, déjame ver si lo consigo aquí. Que una persona le hizo una pregunta a Jesús. Ok, perdón, capítulo 13. Déjame corregir esto. Capítulo 13, se me olvidó poner el capítulo. Ok. Verso 22. Entonces, pasaba Jesús por la ciudad de la aldea, y entrando a Jerusalén, alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzado a entrar por la puerta angosta, porque digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y después del padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empiecen a llamar a la puerta: Señor, ábrenos, el Señor les dirá: no sé de dónde sois. Y luego dice: y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para el tercer consejo que yo te puedo dar es esforzarte. Esfuérzate en ir al cielo, esfuérzate en ser obediente, esfuérzate en obedecer, esfuérzate en arrepentirte. En Ezequiel 20, capítulo 35, dice que Dios nos lleva muchas veces al desierto para hablar a nuestro corazón. El desierto es un lugar solo. Cuando tú estés así, que te sientes en problema en cualquier cosa, métete en un lugar solo, en el desierto, en la soledad. Ahí busca dirección de Dios, recapacita. Y luego dice que ahí, cuando tú busques a Dios, dice en Ezequiel, te vas a aborrecer de los pecados que tú cometiste. O sea, tú tienes que llegar a un nivel. Si tú ves pornografía, aborrecer la pornografía. Si tú eras mentiroso, aborrecer la mentira. Ese es el nivel donde tú tienes que llegar, aborrecer la maldad, aborrecer el pecado. Si no aborreces el pecado, si no lo odias, lo rechazas, vas a coquetear toda la vida con el pecado. Por ejemplo, una persona te hace un daño y tú vas a decir: bueno, es que ahora me voy a vengar, es que él es así. No, entonces empiezas a coquetear con la falta de perdón, coqueteas con el odio porque no quieres perdonar. Entonces tú tienes que buscar un arrepentimiento. Si hay que perdonar, perdona. Si tienes que arrepentirte de algo, arrepiéntete. Ese es el tercer consejo que te puedo dar. El cuarto consejo está en Mateo, capítulo 5, versículo 27. Dice: Jesús dijo: no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y mira lo que dice: si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácalo, pues es mejor que pierdas un ojo y que seas en vez de ser echado en el infierno. Esto quiere decir que tienes que ser, no es que te vas a sacar el ojo, pero en el sentido figurado, Dios está diciendo: sé firme y sé fuerte contra el pecado. No coquetees con el pecado, sé obediente a Dios. Una cosa, cuando tú no corriges, por ejemplo, lo de esas miradas, una cosa te va a llevar a otra. Eso quiere decir que tienes que aprender a cortar lo que no es de Dios. Quinto, está en Mateo 25, del 1 al 13, en la historia de las 10 vírgenes. Esto quiere decir que tú puedes tener, muchas veces tenemos todo el deseo, el anhelo, no nos queremos perder, amamos a Dios, queremos servir a Dios, pero cuando tú lees Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el 13, resulta que 5 de estas vírgenes eran
prudente y 5 es insensata. Las insensatas descuidaron su vida espiritual, se enfriaron espiritualmente y al final Jesús dice que velad, porque no sabes el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Y también Jesús le dijo a los discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación, porque la carne es débil. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Tienes que mantenerte encendido, tienes que mantener tu fuego encendido. No puedes darte el lujo de enfriarte espiritualmente, tienes que mantenerte encendido, avivado. Tienes que aprender a velar todo el tiempo. Tú puedes trabajar, tú puedes ser científico, doctor, ama de casa, pero nunca descuides tu comunión con Dios, tu relación con Dios, tu amistad con Dios. No lo hagas. Cuando tú descuidas tu relación, tu comunión, tu amistad con Dios, tu relación, tu intimidad, puedes correr el riesgo, porque dijo, la carne es débil, dijo Jesús, pero el espíritu está dispuesto. ¿Cuántos hermanos yo no conozco que los veo en la calle y de repente hay una conversación, me dice, hermano, pastor, me dice, es que yo era cristiano antes, ahora estoy en el mundo? ¿Cuántas personas no conozco que aman a Dios, pero la carne los venció? Y les digo, pero vuelve, y les cuesta volver, y algunos de ellos nunca volverán, y lamentablemente se perderán. Así que, mi amado hermano, te ruego y le pido a Dios, de verdad, que la máxima expresión de tu obediencia sea por tu salvación. La máxima expresión de la obediencia sea que tú ames a Dios, que rechaces el pecado, que sigas cada punto, cada parte de lo que dijimos aquí, y que en el momento de tu muerte el Señor te pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, que el Señor te pueda decir, fuiste fiel, no venciste la tentación, rechazaste las cosas, te arrepentiste, me pediste perdón, fuiste fiel, ven, entra al reino de los cielos. Mi amado hermano, no podemos perder el reino de los cielos por ningún motivo. Así que yo te motivo hoy de que si hay algo en tu corazón que tú no te has arrepentido, mi hermano, arrepiéntase. Si no has cambiado en algo, cambia. No mueras en tu pecado. Dios perdona los pecados, claro. Todos somos pecadores, pero estoy hablando de los pecados conscientes, repetitivos, que tú debes cortar. Muchos de nosotros somos débiles, de repente nos ataca la ira y decimos algo, ok, le pedimos perdón a Dios, no estoy hablando de eso, estoy hablando del adulterio, del chisme, del robo, de la mentira, de la pornografía. Mi hermano, busquemos un arrepentimiento. Así que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Recuerde que todos los martes está el pastor de Los Ángeles, Jonathan, su esposa Sony, llevándonos una palabra y siendo de bendición. Pastora Bella. Amén. Bueno, sí, vivir esa vida consciente en Dios, como lo hemos dicho anteriormente, estar consciente que el Espíritu Santo siempre está allí y que Él ve cada acción, cada acción que haces, perdonen la redundancia, y cada acción que haces con tu corazón también. Entonces no nos podemos esconder de Dios. Tenemos que tener conciencia de que Él siempre está y de que no podemos engañar a Dios. Y si tú creas esa conciencia, vas a tratar de vivir una vida siempre agradable a Él, y va a ser más difícil que peques, porque sabes que Él está. Amén. Dios me los bendiga. Chao. Chao.